Hola, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Les saluda la profesora Johanna con un nuevo video, ¿verdad? De la clase de Administración General, esta vez con la unidad 3, la cual, ¿verdad? Es de integración de personas. ¿Qué es integrar? Es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la organización y la planeación señalan como necesario para el adecuado funcionamiento de una organización social. Entonces, integrar es obtener esos elementos materiales y humanos. Cuando hablamos de materiales y cuando hablamos de humanos, ¿verdad? Es lo que se necesita en una organización, la cual, ¿verdad? Es una empresa, una organización, una empresa, ¿verdad? Entonces, el integrar lo necesario para que ella funcione. Entendemos por integración el seleccionar el personal competente para los puestos de la organización o de la empresa. Es reunir todos los elementos materiales, económicos, técnicos y humanos necesarios para alcanzar objetivos. Y como de esos cuatro elementos, el más variable, cambiante y difícil de controlar es el ser humano. ¿Qué vamos a integrar? Los recursos que la empresa necesita. Y entre ellos está el seleccionar a esas personas competentes que necesita la compañía, esas personas capaces o con las competencias, ¿verdad?, necesarias para cubrir un puesto de trabajo ya definido en la empresa. Entonces, eso se llama integración. Integrar capital humano a la empresa. Ahora, esa integración, jóvenes, cuenta con unos principios, ¿verdad? El primero de ellos es el hombre adecuado para el puesto adecuado. Aquí, jóvenes, la empresa se va a centrar primeramente qué es lo que necesita para poder buscar a esa persona que cumpla todos los requisitos y cumpla con todas las competencias para poder cubrir ese cargo. Primero es necesario saber qué necesitamos para buscar a esa persona que pueda ir a cubrir ese puesto de trabajo, ¿verdad?, en nuestra empresa. El siguiente principio dice provisión de elementos necesarios. La dirección debe estar consistente de los elementos de los puestos requieren para la eficiencia realización de su trabajo. Eso se relaciona con el primer principio. O sea que los tienen que cumplir con las características que necesita la empresa. Por ejemplo, si necesita un contador, es a una persona que le compete ese puesto. O sea, una persona que cubra, que tenga el ancho, como decimos, para poder cubrir ese puesto. Tiene que ser una persona capaz de poder llevar la contabilidad de la empresa. El siguiente principio, principio de definición del puesto. Cuanto mayor sea la precisión con la que identifiquemos los resultados esperados de los administradores, mayor será el número de dimensiones de sus puestos que puedan definirse. Este principio es similar a la definición funcional explicativa en la parte 3 sobre la organización, que eso va más adelante. O sea, que tenemos que definir bien el puesto para saber a quién vamos a integrar. El siguiente principio dice principio de evaluación de los administradores. Es necesario, jóvenes, que los administradores sepan a quién van a contratar, a quién necesita y que ellos mismos sean quien evalúen, ¿verdad? Quien evalúen a esa persona si ella está capacitada para poderse integrar a la empresa. En la interpretación de estos cuatro principios dice que para medir el desempeño de los administradores debemos basarnos en indicadores reales y verificables. Estos serán evaluados de acuerdo al cumplimiento de los objetivos. Como ustedes saben, la empresa ya planteó algunos objetivos que deben ser cumplidos
Y para que esos objetivos se cumplan es muy fundamental la parte humana, que es quien va a hacer que esos objetivos se cumplan. Entonces, en base a esos objetivos, la empresa va a integrar personal a ella, un personal que realmente lo necesita. Ahora, el reclutamiento de personal tiene dos fuentes, fuentes internas y fuentes externas. Las fuentes internas, estamos hablando de los mismos trabajadores de la empresa, de las personas que ya laboran en la empresa y pueden cubrir dicho cargo. Y de las fuentes externas tenemos a personas ajenas a la empresa o personas que no forman parte aún de la empresa, pero que son candidatos, ¿verdad?, a poder optar por ese puesto. Entonces a eso le llamamos fuentes externas. Ahora bien, después de tener de dónde tomar a esa persona, tenemos que seleccionar a la persona. Y los pasos de selección del candidato, jóvenes, es muy importante, ya que en esto se va a basar, ¿verdad? Para que esa persona con, pueda cumplir con ese, con todo lo que la empresa necesita, ¿verdad? Para que pueda dar lo mejor de ella en la empresa. Entonces, si nosotros nos ponemos a, a pensar en los pasos de selección del candidato, tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Bien claro a quién necesitamos y qué puesto va a cubrir esa persona. Entonces, cuando nosotros tenemos el candidato, tenemos que analizarlo, tenemos que pensar, que estudiar si él realmente va a funcionar en la empresa. Y los pasos para la selección de esa persona, ¿verdad? Va a analizar cuidadosamente la solicitud de empleo, ¿verdad? También van a analizar cuáles son los candidatos que hay para cubrir esa plaza. Y con los aspirantes jóvenes se le aplica pruebas o exámenes, ¿verdad? Pueden ser midiendo la personalidad, el interés, pruebas de rendimiento o habilidades físicas o otro tipo de habilidades, según sea, ¿verdad?, el puesto a que la persona está optando. También se le hace un muestreo de trabajo y se le da a conocer todo lo que es verdad, la empresa. Se le da a conocer, verdad, en qué consiste la empresa, cuál es la forma de trabajar de la empresa. Y otro de los pasos, jóvenes, es la entrevista. Ya una vez que se tiene al candidato bien preparado, bien informado, se le hace una entrevista para darse cuenta, jóvenes, si él realmente opta para ese puesto de trabajo. Bueno, luego sigue lo que es la selección del candidato. La selección del candidato, jóvenes, lo van a decidir el personal, ¿verdad?, de recursos humanos junto con los jefes inmediatos del departamento a quien está aplicando y también al gerente general de la empresa. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? La contratación de la persona. Y aquí es donde la persona firma un contrato. Y esto va a depender de la forma que lo estén contratando a él, ¿verdad? Si es una permanencia o depende de las políticas de la empresa. Si se está contratando a esa persona temporalmente o, ¿verdad?, o tiene, ¿verdad?, un trabajo más permanente o tiene ya una plaza en la empresa. Ahora, la orientación y la socialización. Información sobre la empresa y sus funciones. Una vez ya contratada la persona, hay que orientarla y socializarla para que ellos se relacionen con todo lo de la empresa y que se empapen, como dice, de lo que realmente hace la empresa, de la función específica de la empresa. Y también aquí incluye, ¿verdad?, normas políticas, prohibiciones, ¿verdad?, el manejo de la cafetería, de transporte, si la empresa cuenta con transporte, y de todos los beneficios que esa persona va a tener con la empresa, ¿verdad? Se les hace saber. Ahora, aquí yo les tengo planteadas unas preguntas que dice, ¿qué es integración? ¿Qué es reclutamiento?
en qué condiciones es recomendable el reclutamiento interno, que ya lo hablamos, ¿verdad?, de qué manera se hace, y por qué es importante capacitar al empleado una vez que se integre a nuestra compañía. Muy bien. Aquí, jóvenes, les dejo una reflexión. El éxito es la suma de los pequeños esfuerzos repetidos días tras días. O sea que todos los días cuentan. Así que por favor, no nos cansemos, sigamos adelante. Que cada día el Señor sea quien renueve nuestras fuerzas y los espero en la próxima.